5.2. Los profesionales de la docencia. Revalorización de las maestras y los maestros. En los últimos 50 años ha predominado una política curricular instrumental, eficientista, centrada en los resultados del proceso de enseñanza y aprendizaje, con un tipo de evaluación estandarizada que ha ignorado tanto a los procesos formativos como a los sujetos de la educación y los contextos particulares en los que se lleva a cabo el trabajo educativo de las escuelas. Desde entonces, las políticas educativas han reducido el trabajo de las profesoras y los profesores a meros operadores de programas de estudios que instruyen de manera normativa los objetivos de aprendizaje, las competencias o aprendizajes clave, los contenidos y las orientaciones didácticas, así como los criterios de evaluación y la bibliografía que debe seguir el magisterio de manera homogénea y obligatoria en todas las escuelas del país, sin considerar la diversidad formativa, cultural, étnica y de género, o las características particulares del territorio en las que trabaja, incluyendo su condición social, económica, familiar, de salud y sus aspiraciones. Con los años se han agregado más actividades al trabajo docente en el aula. Ahora deben preocuparse por las reuniones del Consejo Técnico Escolar, la participación en la gestión de la escuela, la planeación y la evaluación, además de negociar con supervisores y directores, capacitarse, mantener su clase en orden y vigilar la disciplina en los recreos. La actual división del trabajo docente y la forma de organizar la actividad pedagógica encomendada a las profesoras y los profesores se ha construido históricamente desde la ignorancia, el menosprecio o incluso la represión de su condición de profesional de la educación. Ello ha provocado que la actualización y mejora de los programas de estudio para la formación inicial y continua de las maestras y los maestros sea igualmente instrumental, porque se ha fomentado que sean ayudantes para aprender y su función se reduce a instruir, informar, aconsejar y animar. El ejercicio y mejoramiento del trabajo docente se ha impuesto normativamente con base en los resultados del aprendizaje de las y los estudiantes como principal indicador y el currículo de educación preescolar, primaria y secundaria como referente instrumental de la enseñanza. Ambos responden a intereses burocráticos que imponen la calidad educativa como finalidad del sistema educativo. La tendencia ha sido que en la mayoría de las escuelas de México se establecieron conocimientos y valores que no surgieron de sus maestras y maestros, sino de especialistas, políticos y funcionarios ajenos a la realidad de las y los estudiantes y sus familias, mientras que los saberes y experiencias de las profesoras y los profesores no se han considerado necesarios en la construcción de los programas de estudios, ni socialmente relevantes. Se ha ignorado la autonomía que tienen para otorgar otros significados a los programas de estudios y reorganizar la enseñanza de acuerdo con sus saberes docentes. En contra de una política curricular centrada en una filosofía instrumental y utilitarista del conocimiento, las maestras y los maestros han sido los principales sujetos de la sociedad que han sabido mantener la utopía, la emancipación y la esperanza en el porvenir a través de la educación de niñas, niños y adolescentes. El magisterio ha sabido definir sus apuestas y con ello su quehacer ético, político y educativo ha interrogado el modelo curricular instrumental de la educación pública, ha apostado por la movilización pacífica y el diálogo abierto, ha interpelado al sistema educativo y ha intervenido en la realidad con su trabajo docente. También ha asumido socialmente el compromiso con el futuro en contra del peso muerto de la historia, que es la indiferencia hacia el aprendizaje, la alimentación y la salud de la niñez y la juventud que acude a las escuelas diariamente, indiferencia hacia los motivos que empujan a las y los estudiantes, sobre todo a las niñas, a retirarse de las escuelas temporal o definitivamente. Las maestras y los maestros se encuentran en todas partes del territorio, desde el rincón más alejado del país hasta el barrio más céntrico de cada ciudad. Ellas y ellos conocen a su población, sus costumbres, necesidades, contradicciones y su expresión en las escuelas. Como conjunto,
solo a profesoras y profesores les es dado este don de ubicuidad. Maestras y maestros han asumido el cuidado de sus estudiantes a la par de la continuidad de los procesos formativos y han mantenido la vida en las escuelas. Este trabajo lo han llevado a cabo en condiciones favorables y adversas, como lo vivido durante la pandemia del SARS-CoV-2, la situación más desafiante después de la Revolución de 1910. Por eso José Vasconcelos dijo en su momento de ellas y ellos que cada vez que yo pienso en la patria, serán ustedes los que le presten rostros. Será también en ustedes donde ponga la fe que vacila y no haya sitio donde asentarse. El mismo Jaime Torres Bodet expresaría que héroes y maestros no cesan de combatir en nosotros y con nosotros mientras nos esforzamos por merecerlos. En el artículo 3, sexto párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece que las maestras y los maestros son agentes fundamentales del proceso educativo y, por tanto, se reconoce su contribución a la transformación social. Tendrán derecho de acceder a un sistema integral de formación, de capacitación y de actualización retroalimentado por evaluaciones diagnósticas para cumplir los objetivos y propósitos del sistema educativo nacional. De lo anterior, se desprende que las maestras y los maestros son profesionales de la educación que han aprendido y desarrollado conocimientos y experiencias que les otorgan una visión amplia y profunda de los procesos educativos, por lo que se reconoce su condición de intelectuales que convoca a las y los estudiantes al saber disciplinar, escolar, comunitario, científico, social y cultural. La gran tarea de las profesoras y los profesores de educación preescolar, primaria y secundaria es decidir las posibilidades de educación, emancipación y transformación de la realidad desde los procesos educativos. Sus saberes y experiencias les permiten decidir cotidianamente el sentido que le van a dar a los contenidos, cómo se pueden alcanzar estas posibilidades educativas desde el saber didáctico, en qué espacios y tiempos se pueden desarrollar y cómo se involucran y comprometen las y los estudiantes. Por esta razón, se reconoce la autonomía profesional del magisterio para contextualizar los contenidos de los programas de estudio de acuerdo con la realidad social, territorial, cultural y educativa de las y los estudiantes, así como los criterios de evaluación de los aprendizajes, la didáctica de su disciplina, el trabajo colegiado interdisciplinario y su formación docente. La libertad epistémica y metodológica sobre los conocimientos y saberes, objetos de la enseñanza de las profesoras y los profesores de educación preescolar, primaria y secundaria, es un derecho y una conquista del magisterio. Asimismo, es un principio curricular de toma de decisiones de las maestras y los maestros para plantear contenidos, didácticas y proyectos desde los territorios de manera individual y colectiva, sin que ello implique desconocer la aplicabilidad y obligatoriedad de los programas de estudio a nivel nacional. La autonomía profesional del magisterio se entiende como un ejercicio crítico que practican maestras y maestros durante los procesos educativos, en diálogo constante con las y los estudiantes, para decidir los alcances y limitaciones de sus acciones pedagógicas, dentro y fuera de la escuela. Su autonomía les permite una lectura permanente de la realidad para redefinir su enseñanza, planeación y evaluación de acuerdo con las circunstancias que marca cada proceso en relación con el sujeto y sus saberes. La autonomía profesional del magisterio se desarrolla en un contexto de relaciones sociales, por lo que se define en función del compromiso y la interacción que tienen con la escuela y con la comunidad. Es fundamental que las profesoras y los profesores dispongan y participen en la creación de puentes institucionales, organizativos y curriculares para construir, junto con sus estudiantes, vínculos pedagógicos con la comunidad y así comprender las necesidades y demandas de ésta, especialmente a través de las familias. La autonomía profesional del magisterio implica que los programas de estudio, aplicables y obligatorios a nivel nacional, necesitan ser apropiados por las maestras y los maestros a través de su resignificación y contextualización de acuerdo con las necesidades formativas de las y los estudiantes,
considerando las condiciones escolares, familiares, culturales, territoriales, sociales, educativas, ambientales, así como de diversidad, sexualidad y de género en las que se ejerce la docencia. La realidad social e histórica, en sus distintos planos y dimensiones, tiene múltiples significados de acuerdo con los territorios en los que interactúan los miembros de la comunidad, incluyendo el medio ambiente. Por ello, tal como lo dispone el artículo 20 de la LGE, que establece que las maestras y los maestros acompañarán a los educandos en sus trayectorias formativas, en los distintos tipos, niveles, modalidades y opciones educativas, propiciando la construcción de aprendizajes interculturales, tecnológicos, científicos, humanísticos, sociales, biológicos, comunitarios y plurilingües, para acercarlos a la realidad a efecto de interpretarla y participar en su transformación positiva. El ejercicio de la docencia implica acercarse a la realidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje en el marco del territorio concreto en el que está situado el hecho educativo, en la escuela, pero no solo en esta, en donde estudiantes y docentes interactúan en espacios sociales culturalmente simbolizados, resignificados constantemente en un marco de tensiones, sentidos de pertenencia y construcción de identidad desde la diversidad en sus múltiples rostros. Con el fin de mantener la armonización de los procesos de enseñanza con la formación y capacitación docente, es necesario considerar la autonomía profesional del magisterio como un elemento para la contextualización de los contenidos en la formación inicial docente. Esto es especialmente importante para articular los conocimientos y saberes establecidos en los 4 campos formativos del plan de estudio. Asimismo, pueden decidir cómo, con qué medios, en qué espacios y tiempos van a vincular dichos contenidos con los ejes articuladores en un campo de formación específico, lo que implica elegir también las acciones que van a realizar para vincular lo aprendido en cada campo con la realidad de niñas, niños y adolescentes en el marco de la escuela y la comunidad. El organizador curricular de la relación entre los contenidos del campo formativo con los ejes articuladores se construye a partir de la realidad que viven las y los estudiantes desde lo local a lo mundial, la cual requiere que se problematice en la forma de un tema, problema o situación, como podría ser el lugar que tienen los robots en el presente, el maíz en la alimentación de las y los mexicanos, la contingencia ambiental urbana o la pérdida de las lenguas indígenas en la comunidad. La definición de estos temas o problemas de la realidad, así como el método y la profundidad con que se aborden los contenidos y los ejes articuladores para trabajar dichos temas, se hace a partir de la deliberación de profesoras y profesores entre sí, junto con sus estudiantes. Los métodos, conceptos y saberes que se desprendan de su experiencia, aunados a la realidad en que viven y las condiciones de aprendizaje de sus estudiantes, son recursos para que, con base en los contenidos establecidos en los programas de estudio, las maestras y los maestros decidan el planteamiento didáctico que van a desarrollar con sus grupos. Esa autonomía profesional del magisterio los faculta para construir metodologías pertinentes a la lógica, los temas y las problemáticas de cada ámbito del saber y su articulación con otras disciplinas en cada fase y grado de aprendizaje de los campos formativos, desde el nivel preescolar hasta la educación secundaria. En función de lo anterior, la autonomía profesional del magisterio permite a las profesoras y profesores decidir sobre la planeación que realizan para organizar la enseñanza, así como la evaluación de los aprendizajes y la definición de las estrategias de articulación del trabajo colegiado de manera disciplinar e interdisciplinar. Esto implica que, en conjunto con sus estudiantes, maestras y maestros, discutan, diseñen e inicien diversas acciones que integren tanto saberes como proyectos que respondan a problemas de la realidad en la forma de experimentos, prototipos, obras artísticas, investigaciones, entre otros con diversos propósitos disciplinares, escolares o comunitarios. La autonomía profesional del magisterio es una construcción social que tiene como base el conjunto de saberes docentes estrechamente relacionados con las condiciones formativas, históricas,
sociales, interculturales, plurilingües y profesionales en donde realizan su enseñanza. Estos saberes docentes son las prácticas, ideas, juicios, discursos y argumentos diferenciados que le dan sentido al trabajo de las maestras y maestros. Les permiten, con base en los programas de estudio, tomar decisiones respecto a los contenidos del programa de su nivel, grado y fase educativa más allá del dominio de una disciplina, tecnología o metodología de la enseñanza, pues están situados dentro de la realidad territorial, social e histórica en la que se desenvuelven, pero que en todos los casos tienen como finalidad el interés continuo de niñas, niños y adolescentes, así como de cualquier otro miembro de la comunidad. Los saberes de las maestras y los maestros en el espacio social del aula, la escuela y la comunidad les permite pensar las matemáticas, la biología, la geografía, la literatura, la química o las artes, desde las relaciones de género, clase o etnia, así como desde las interacciones culturales, la confluencia de los tiempos marcados en el calendario escolar con los espacios en donde se realizan las experiencias de aprendizaje, como el aula, la escuela, la casa, la naturaleza o la comunidad en general, permiten conectar saberes, formas sociales y culturales del pasado con el presente e incluso perfilar esos saberes en el futuro a través de la acción sobre la realidad, así como su transformación. Esta es la razón por la cual las experiencias formativas deben ser significativas para las y los estudiantes y para sus maestras y maestros. De ahí la relevancia de la escuela como responsable de transmitir a las nuevas generaciones, a través del diálogo, los valores, reglas, tradiciones, herencias simbólicas, saberes, relaciones históricas, locales, regionales, nacionales y universales. Por lo tanto, en las prácticas educativas de la enseñanza y del aprendizaje son igual de importantes la lectura, la aritmética y la ciencia, junto con la tierra, los ríos, el hogar, el cuerpo, los saberes ancestrales, la arquitectura, las fiestas del pueblo, el barrio, la colonia, los espacios de convivencia y, en algunos contextos, los tiempos de producción de la localidad, los cuales son constantemente resignificados e incluso replanteados, tanto por las y los estudiantes como por las maestras y los maestros. El proceso de enseñanza y aprendizaje se refiere siempre a la relación entre el ser humano con el medio ambiente inmediato que, en el caso del proceso inicial de la enseñanza de la lengua, se tendría que asumir como punto de partida en la capacidad de conocimiento que tienen las niñas y niños sobre su contexto, sea este urbano o rural, al igual que su habilidad para expresar conocimiento a través de su propio lenguaje, pero teniendo como perspectiva el aprendizaje de múltiples lenguajes, científicos, tecnológicos, digitales, la lengua materna y extranjera, entre otros. Esta perspectiva de trabajo está relacionada con un sistema de formación docente cuyo currículo responda a la diversidad de realidades sociales, educativas y territoriales de la educación preescolar, primaria y secundaria.